nuestro sentimiento y les anticipo, les pido que tengan un poco de paciencia porque voy a leer un texto un poco amplio, aunque ahora, a diferencia de cuando estamos en el Zócalo, que viva el Zócalo, corazón político, social, económico, cultural de nuestro pueblo. A diferencia de cuando estamos en estas importantes asambleas, ahora estamos en este auditorio y creo que todos podemos esperar un poco. También agradecer a quienes no pudieron estar en este auditorio, que están afuera en la explanada, mandarles un saludo muy fraterno. Amigas y amigos, es un hecho trascendente presentar el día de hoy el nuevo proyecto de nación para lograr el renacimiento de México. Casi todos los mexicanos sabemos que nuestro país padece de una grave crisis en todos los órdenes de la vida pública. Hay desempleo, migración, carestía, corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, pérdida de valores, temor, tristeza y desencanto. Ante esta amarga realidad, afortunadamente, muchos mexicanos, mujeres y hombres, sostenemos que podemos frenar la decadencia, garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo y darle una nueva viabilidad a la nación. Nuestro optimismo parte del conocimiento que tenemos de las causas que originaron la actual tragedia nacional. Para nosotros, la crisis de México se debe al predominio de un grupo oligárquico que se conformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari mediante la entrega a particulares, nacionales y extranjeros de los bienes de la nación y del pueblo. Desde entonces, al amparo de la llamada política neoliberal de privatizaciones y saqueos, esta minoría no solo ha venido acumulando riquezas de manera obscena, sino que se ha situado por encima de las instituciones y son los que realmente mandan y gobiernan el país. Como es obvio, esta concentración desmedida de poder económico y poder político ha provocado el empobrecimiento del pueblo, la ruptura del pacto social y de la tranquilidad pública. De modo que sabemos bien dónde se localiza el problema y qué debe hacerse para remediar los males que impiden a México transitar por la senda del progreso, la justicia y la paz. De eso trata precisamente el documento que hoy se ha presentado. De este proyecto extraigo ahora 50 acciones indispensables para la regeneración nacional. 1. En primer lugar, es ineludible derrotar a la oligarquía en el terreno político y por la vía pacífica para establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. 2. Debe crearse una nueva legalidad con apego absoluto a la Constitución. Los ordenamientos y derechos consagrados en la Constitución se acatan, pero no se cumplen. La Constitución se respeta en la forma
pero se viola sistemáticamente en el fondo. Por eso es necesario que el Poder Judicial garantice el cumplimiento de las leyes y la impartición de la justicia, porque en la actualidad solo sirve para legalizar abusos y despojos que cometen los poderosos. Nunca habrá democracia si no hay justicia para todos. 3. En los hechos, la mayoría de los 11 ministros de la Corte han sido nombrados por Salinas, Fox, Calderón, Diego Fernández de Ceballos y Manuel Fabio Beltrones, y a ellos obedecen. Por esa razón, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Para lograr que ese tribunal recupere su independencia, se ponga realmente al servicio del pueblo y de la nación y se cumpla el criterio de que nada debe ser al margen de la ley y nadie debe estar por encima de la ley. 4. Se llevarán a cabo las reformas legales necesarias para que el presidente de la República se someta al principio de la revocación del mandato. 5. Respetaremos la libertad de expresión y de credo religioso. El gobierno se conducirá bajo criterios de diálogo, cumplimiento de los compromisos, tolerancia, pluralidad, diversidad y transparencia. 6. Cuidaremos el prestigio de las Fuerzas Armadas, garantes de la integridad del territorio y de la defensa de la soberanía. Gradualmente se retirará el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico. Y no se les utilizará para resolver conflictos de orden social y para suplir la incapacidad del gobierno civil y mucho menos para reprimir al pueblo. Mantendremos una relación de respeto con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Haremos valer los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Recuperaremos el prestigio que históricamente habíamos mantenido en América Latina y el Caribe y en el concierto de las naciones. 8. La relación con los Estados Unidos se fincará en el respeto a la soberanía y en la cooperación para el desarrollo. Nuestra frontera común de 3.000 kilómetros representa un desafío y una oportunidad para ambos países, pero sin militarización, sin intervencionismos, ni muros que nos dividan y confronten. Debe realizarse el Tratado de Libre Comercio. En la agenda bilateral, más que la cooperación de carácter militar, deben estar los temas del crecimiento económico y la generación de empleos en México para enfrentar las causas que originan el fenómeno migratorio, así como la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas que por necesidad cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos. Se protegerá también a los migrantes de Centroamérica que atraviesan nuestro país hacia la frontera norte. 9. Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de convivencia y cooperación entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal.
la capital de la República contará con plenos derechos. 10. Se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se hará efectivo el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio se concentren en unas cuantas manos y que en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Si Carlos Slim, como cualquier otro ciudadano, quiere tener un canal de televisión, no tendrá problemas, porque queremos que no solo haya 2 televisoras que acaparen toda la audiencia, sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. De la misma forma, si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro empresario desea participar en la telefonía, podrá hacerlo, porque no debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios en nuestro país. Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. Vamos a garantizar el acceso universal al Internet como parte del derecho constitucional a la información. Habrá plena libertad sindical. El gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos y tampoco se respaldará desde el gobierno a dirigentes vitalicios, antidemocráticos y corruptos. Para que se entienda bien, no habrá cacicazgos como el de Esther Gordillo. Que domina a los trabajadores del magisterio sin vivir siquiera en el país, sino en una zona residencial de gran lujo en el extranjero. 12. Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores. El salario mínimo se fijará con apego a la Constitución, que establece que debe ser remunerador y nunca jamás, como ha sucedido en este periodo neoliberal, el aumento al salario quedará por debajo de la inflación. Los integrantes de las juntas de conciliación y arbitraje procederán con rectitud para evitar el agravamiento de conflictos entre patrones y trabajadores, y se respetará el derecho de huelga establecido en la Constitución. 13. Habrá justicia para trabajadores mineros, electricistas, sobrecargos, pilotos y empleados de Mexicana de Aviación que han sido injustamente despedidos por la política privatizadora y por el contubernio entre funcionarios y empresarios corruptos. 14. Limpiaremos al gobierno de corrupción. Lo haremos de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras.
clientelismo, amiguismo, nepotismo, ni ninguna de esas lacras de la política. La corrupción será considerada como delito grave y se castigará sin derecho a fianza. Por ejemplo, en estos días se ha denunciado públicamente que el ISSSTE contrató servicios telefónicos pagando 43% más de su precio en el mercado, es decir, 419 millones de pesos por arriba de su costo. Por solo mencionar una de las tranzas que a diario se llevan a cabo en todas las dependencias, poderes y niveles de gobierno, sin que pase nada, porque reina el cinismo, la corrupción y la impunidad. Esto se va a acabar, se va a terminar. Para fortalecer la hacienda pública, se cumplirá el mandato constitucional que establece que los impuestos deben cobrarse de manera progresiva, es decir, que debe pagar más quien tiene más. Esto exige llevar a la práctica las siguientes medidas: abolir los privilegios de las 400 grandes corporaciones del país que tienen ingresos al año por 6 billones de pesos y no pagan impuestos. Se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y tendrán que pagar impuestos por extracción las empresas mineras nacionales y extranjeras que obtienen enormes ganancias y no dejan beneficios en el país. 16. Se simplificarán los trámites para el pago de impuestos. Todos los ciudadanos deberán manifestar cada año sus ingresos y utilidades y depositarán lo que les corresponda de contribuciones, partiendo de fórmulas sencillas y de la confianza al contribuyente. La fiscalización solo se llevará a cabo por sorteo y se castigará con energía la evasión fiscal. 17. Le costará menos al pueblo mantener al gobierno. Se acabarán los privilegios de la alta burocracia. Se reducirán los sueldos a la mitad de directores generales hacia arriba. Se cancelarán bonos, viáticos, pensiones de presidentes, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones, helicópteros y otras canonjías. 18. Respetaremos la autonomía del Banco de México, pero se buscará que no solo procure el control de la inflación, sino que también se ocupe de fomentar el crecimiento económico. Habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el manejo de la deuda y del déficit público. 19. Cambiaremos la actual política económica. Habrá crecimiento a partir del impulso a las actividades productivas y no se continuará privilegiando la especulación financiera. 20. No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios. Por prácticas monopólicas, los mexicanos pagamos más por bienes y servicios que en otros países del mundo. Abrir la competencia en la telefonía, el internet, la televisión, el cemento, los bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artículos permitirá ahorros
consumidores hasta del 15% de sus ingresos. 21. Se hará valer el artículo 27 constitucional que establece el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del país. Bajo este principio se revisarán las concesiones o contratos que han sido otorgados ilegalmente para privatizar minas de oro, plata, cobre, petróleo y electricidad. 22. Habrá una nueva política energética. Se integrará la exploración del petróleo con la perforación de pozos petroleros, con la producción del petróleo, la refinación, el gas y la electricidad para aprovechar toda la cadena de valor y convertir a este sector en palanca del desarrollo nacional. 23. Se explotarán racionalmente los yacimientos petroleros, teniendo siempre presente que se trata de un recurso no renovable y que nuestra generación está obligado a cuidarlo. Por eso su extracción quedará supeditada a la reposición de reservas. 24. Se dejará de vender gradualmente petróleo crudo al extranjero para procesar toda la materia prima en nuestro territorio. Se construirán 5 refinerías. Esto lo tenemos ya muy estudiado. Por eso puedo decir ahora en qué lugar vamos a construir estas refinerías. En Tula, Hidalgo, porque nos va a tocar iniciarla y terminarla. En Salamanca, Guanajuato, en Salina Cruz, Oaxaca, en Dos Bocas, Tabasco, y en Atasta, Campeche, con el propósito de generar empleos y dejar de importar 500,000 barriles diarios de gasolinas y diésel que representan el 50% del consumo actual, con una erogación de 20,000 millones de dólares anuales. 25. Impulsaremos la industria petroquímica y la producción de gas para frenar la creciente dependencia del exterior. 26. Van a operar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra a precios elevadísimos de energía eléctrica a empresas extranjeras que se llevan alrededor de 80,000 millones de pesos del presupuesto público cada año. 27. Impulsaremos la investigación científica y tecnológica. Se recuperará el prestigio y la calidad de todas las ramas de la ingeniería mexicana. Se dará prioridad a la investigación de fuentes de energía alternativas, renovables y limpias. 28. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y de pequeños y medianos empresarios. 29. Se pondrá todo el énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Tendrán energéticos y créditos baratos. Se les protegerá ante precios exagerados de insumos.
de impuestos altos y del burocratismo, en el entendido de que las pequeñas y las medianas empresas industriales, agropecuarias, de servicios y comercio generan el 90% de los empleos existentes. 30. Se otorgarán concesiones para la creación de bancos regionales y por ramas productivas con la finalidad de contrarrestar la falta de créditos y la usura. De esta forma se romperá la inercia de las actuales instituciones financieras que viven fundamentalmente a expensas de cobrar altas comisiones bancarias y de los intereses que les paga el gobierno. 31. Se fomentará la industria de la construcción, aplicando un amplio programa para dotar al país de la infraestructura, las obras y servicios que son indispensables y lograr al mismo tiempo la reactivación rápida de la economía y la generación de empleos. 32. Aplicaremos un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda. La meta es realizar 1 millón de acciones al año y generar 500,000 empleos. 33. Se construirán nuevas carreteras, sobre todo en el sur-sureste del país. Actualmente existen 362 municipios que no cuentan con caminos pavimentados a sus cabeceras municipales. Nos comprometemos a construirlos con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la economía local. Se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico mediante el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de 2 puertos en Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Todo ello tomando en cuenta a la gente con la participación de las comunidades de la región. También sigue en pie el compromiso de comunicar al país con ferrocarriles rápidos de pasajeros. 34. Se apoyará la actividad pesquera para mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país, y pondremos al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios. 35. Fomentaremos el sector social de la economía, en particular las cooperativas pesqueras, de producción, de servicios y de consumo. El modelo a seguir y a reproducir es el de la Cooperativa Pascual. Esta sociedad beneficia a 5,000 trabajadores, compra a los productores nacionales 20,000 toneladas al año de frutas para producir una bebida de muy buena calidad, a diferencia de los productos chatarras que dañan la salud y el bolsillo. 36. Se atenderá con esmero la actividad turística. México posee espléndidas zonas arqueológicas, importantes ciudades coloniales, playas, flora, fauna de excepción. Además, los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores. 37. Pondremos en práctica un programa integral en las ciudades fronterizas que fomente la industria maquiladora y aproveche la cercanía con el mercado más grande del mundo, que proteja al mismo tiempo los derechos laborales
de hombres y mujeres que trabajan en esta actividad y que incluye el desarrollo urbano de colonias populares, es decir, la construcción de escuelas, guarderías, unidades deportivas, centros de salud, alumbrado público, transporte, agua, drenaje y otros servicios. 38. Vamos a rescatar al campo del abandono al que ha sido condenado por la política neoliberal. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades. Muchos van a regresar al campo, porque la idea es eso, promover el regreso al campo. Y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración. 39. Vamos a preservar la gran diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos prácticas agropecuarias que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Cuidaremos nuestra reserva de recursos bióticos. Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos. 40. Se sembrará 1 millón de hectáreas de árboles maderables en el sur-sureste del país, caobas y cedros, entre otros, con propósitos económicos, ecológicos y para crear alrededor de 400.000 empleos anuales. 41. Se frenará la degradación del territorio. Ningún proyecto económico, productivo, de infraestructura, inmobiliario, comercial o turístico se llevará a cabo afectando el medio ambiente. Es decir, se protegerán los recursos naturales, la flora y la fauna, y se evitará la contaminación del suelo, del agua y del aire. 42. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se tiene con las comunidades y los pueblos indígenas. Es una infamia que en donde hay carencias, pobreza y marginación no lleguen los apoyos que se necesitan. Las comunidades indígenas reciben menos del 1% del presupuesto público. Esto cambiará radicalmente. Vamos a establecer el estado de bienestar, es decir, habrá pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años del país y para las personas con discapacidad. Se combatirá el hambre, garantizando el derecho del pueblo a la alimentación, y se otorgará atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. 44. Se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a procurar que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de espacios, de maestros o de recursos económicos. Esto último lo enfrentaremos con un amplio programa de becas, desayunos con la entrega gratuita de útiles y de uniformes escolares. 45.
Los estudiantes de nivel medio superior o bachillerato contarán con una beca mensual equivalente a medio salario mínimo, es decir, alrededor de 900 pesos mensuales. 46. Todos los jóvenes podrán ingresar a escuelas preparatorias y a universidades públicas. Habrá 100% de inscripción. Se terminará con el pretexto de que se rechaza a los jóvenes porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. La política neoliberal en lo educativo ha significado dejar sin la posibilidad de estudiar a 300.000 jóvenes cada año. Ha sido irresponsable poner la educación al libre mercado como si se tratara de una mercancía. Esto ha causado, como lo estamos viendo, un tremendo daño social. Las cárceles están llenas de jóvenes. De los 30.000, 36.000 asesinados por la guerra estúpida de Calderón, la mayoría eran jóvenes. Siempre hemos dicho que quien tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. La educación no debe convertirse en un privilegio. 47. Promoveremos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud como en la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se permitirá el cambio de uso del suelo en los actuales campos de béisbol, fútbol o cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte. 48. Cuidaremos el patrimonio cultural de México. Estimularemos la creación artística desde la educación básica y apoyaremos a músicos, pintores, artesanos, escultores, cineastas y a quienes se dedican a la promoción artística y cultural. 49. La violencia, junto con el desempleo, es el más grave de los problemas nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad resulta ociosa cualquier nueva propuesta de nación. Aquí con toda claridad sostengo que nosotros sí vamos a resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos no con criterios policíacos, como lo hace el gobierno usurpador, que solo ha complicado más el problema, sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La solución de fondo, la más eficaz, la más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Está demostrado que no basta con medidas coercitivas, con la militarización, con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes. Lo primero que haremos será crear una atmósfera de progreso y justicia. Nadie verá cancelado su futuro
y siempre se mantendrán opciones para salir adelante y vivir con dignidad. Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que, obligados por las circunstancias, están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las redes de la delincuencia organizada, se les debe rescatar y el gobierno debe ofrecerles oportunidades de estudio y de trabajo bien remunerado. Hay que ir por ellos, hay que rescatarlos. Esta nueva estrategia será complementada con las siguientes medidas. No se perseguirá una banda para proteger a otra. Se aplicará la ley por parejo. No se permitirá la venta de plazas en estados y municipios. Los encargados de la seguridad pública serán hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad. No como Genaro García Luna, por mencionar un caso. Todas las dependencias trabajarán coordinadamente. El presidente de la República tendrá reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad, en las cuales participarán los secretarios de Desarrollo Social, Salud y Educación. Se va a desterrar la corrupción de los cuerpos policíacos. Habrá capacitación permanente para profesionalizar a la policía y se aumentarán sueldos y prestaciones a los agentes de todas las corporaciones. Se protegerán los derechos humanos. Habrá una sola oficina de inteligencia. Se le seguirá la pista al blanqueo de dinero y se solicitará con firmeza al gobierno estadounidense que prohíba las ventas de armas destinadas a nuestro país. Nos proponemos transformar a México buscando alcanzar un ideal moral. Estamos convencidos que no basta con mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores culturales, morales y espirituales. La crisis actual no solo se gestó por falta de empleos y de oportunidades, sino también porque se ha convertido a la codicia en virtud. Se ha elevado a rango supremo el dinero y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso, a partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, vamos a emprender la tarea de exaltar y promover valores en lo individual y lo colectivo. El propósito es contribuir a la formación de mujeres y hombres buenos y felices, bajo la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. Insistiremos en que la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino estando bien con nuestras conciencias, con nosotros mismos y con el prójimo. Solo así podremos hacer frente a la mancha negra de individualismo, codicia y odio que se viene extendiendo cada vez más y que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación. Amigas y amigos, este es el plan que proponemos para lograr el renacimiento de México. El conjunto de estas acciones refleja el sentir y el pensamiento de muchos mexicanos que anhelan vivir en una sociedad mejor y desean heredar
a las nuevas generaciones una patria libre, igualitaria y fraterna. En esencia, se propone transitar por un camino del todo nuevo, alejado de la política de pillaje, de la explotación irracional de los recursos naturales y de la concentración desmedida de la riqueza a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Este nuevo proyecto de nación se presenta al mismo tiempo que estamos construyendo desde abajo y entre todos el movimiento Regeneración Nacional, Morena. Informo que ya contamos con 2.000 comités municipales integrados por 14.000 ciudadanos, mujeres y hombres libres, conscientes y comprometidos con esta noble causa. También hemos decidido crear un comité en cada una de las 65.000 secciones electorales del país. Hasta ahora llevamos 25.000, en los que participan cerca de 100.000 ciudadanos. A finales de este año, cuando lleguemos a la meta de los 65.000 comités seccionales, estarán participando alrededor de 250.000 dirigentes de base en todo el territorio nacional. Para entonces habremos construido la organización más importante que se haya visto en la historia de México. Estamos convocando a todos los ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Un protagonista del cambio verdadero es una mujer, un hombre consciente de la realidad y dispuesto a transformarla, que nos tiene confianza y está dispuesto a participar. La tarea de cada protagonista es convencer a 5 ciudadanos más. Si se trata de una jefa o jefe de familia, su labor consiste en invitar a los miembros de la familia. Si no le alcanza con ellos, con vecinos, amigos, compañeras o compañeros de trabajo. Se trata de que cada quien haga lo que le corresponde para cumplir con la misión de salvar a México. La meta para finales de este año es llegar a 4 millones de protagonistas del cambio verdadero, con la idea de que si cada uno convence a 5, se pueda contar con 20 millones de ciudadanos para llevar a cabo la transformación del país sin violencia, de manera pacífica, con la participación organizada del pueblo. Es importante aclarar que esta organización no solo se está construyendo para ganar la presidencia de la República, sino también, y eso es lo más importante, para realizar los cambios que requiere el país. Se trata de la creación de un poder ciudadano, de un poder social, que acompañe y respalde al nuevo gobierno democrático en la aplicación de las reformas que son indispensables. Mal haríamos si después del triunfo, como sucede siempre, el gobierno se divorcia del pueblo. Proceder así implicaría que el gobierno se quedara solo, sin fuerza para enfrentar la resistencia al cambio de los grupos de intereses creados. Y lo peor de todo es que no se podrían cumplir los compromisos contraídos con el pueblo, no se podría cumplir el proyecto alternativo de nación. Tengamos presentes que la oligarquía seguirá existiendo, que no los vamos a desaparecer o a desterrar. La gran diferencia será que ellos ya no tendrán el mando. Habrá un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero como es lógico, siempre estarán presionando para mantener y acrecentar sus privilegios, y por eso es indispensable contar con el apoyo y la participación organizada del pueblo.
No olvidemos que esta lucha no es nada más para llegar al gobierno por cargos públicos, sino para llevar a cabo la transformación del país. Amigas y amigos, las cosas están bastante claras. No perdamos de vista, y esto lo podemos constatar todos los días, esto lo recojo en las giras por el país. Hay un sentimiento de muchos mexicanos que consideran que nuestro movimiento es la única esperanza para México. No perdamos de vista que mucha gente confía en nosotros y confía en nuestro movimiento. Y no nos confundamos. El PRI y el PAN representan los mismos intereses. Los dos partidos están al servicio de la oligarquía. Como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, se pueden pelear cuando se trata de asuntos menores o de elecciones municipales o estatales, pero cuando está de por medio mantener la política económica de élite que ha llevado a la ruina al país y a la desgracia a la mayoría del pueblo, siempre se ponen de acuerdo. Lo estamos viendo ahora en la reforma laboral, lo estamos viendo en los acuerdos al que han llegado para aprobar la llamada reforma laboral. Todos debemos de recordar que todas estas llamadas reformas estructurales, la agenda de reformas que se han venido imponiendo en el país, se dicta desde el extranjero, desde el Fondo Monetario Internacional, desde los organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Reforma energética, que ya sabemos que es privatizar el petróleo, la industria eléctrica. Reforma fiscal es cobrar impuestos a todos y mantener los privilegios de los grandes contribuyentes. En ese marco, en esa agenda impuesta, ahora quieren llevar a cabo la llamada reforma laboral, que significa reducir derechos a los trabajadores, afectar conquistas históricas logradas por el movimiento obrero y eliminar prestaciones sociales. Quieren contratación por hora de trabajadores, van a querer pagar 7 pesos la hora y que no haya ningún compromiso para con los trabajadores, que no adquieran ningún derecho, que puedan ser despedidos cuando lo decidan quienes los están contratando, es decir, que puedan desechar a los trabajadores cuando ellos así lo dispongan. Esta reforma demuestra de que en estos asuntos, en este caso particular, siempre el PRI y el PAN se ponen de acuerdo. Por eso no nos confundamos, son lo mismo. Estoy seguro que los diputados y senadores de nuestro movimiento harán todo lo que sea posible para frenar este nuevo agravio a los trabajadores de México. Son lo mismo Salinas, Fox, Beltrones, Diego Fernández de Ceballos, Calderón, Peña Nieto o el Bester Gordillo. Pero hay algo importante. Tenemos que respetar a los panistas y priistas de abajo, que están igual de amolados, desinformados, esperanzados, como la mayoría del pueblo. Pero los panistas y priistas de arriba, de la cúpula, pertenecen a la misma mafia de poder responsable de la actual tragedia nacional. También es importante que no nos dejemos apantallar
porque si bien es cierto que esta minoría rapaz ha llegado a acumular una inmensa riqueza mala vida y son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, se trata de gigantes con pies de barro, porque no son más que una pandilla de delincuentes de cuello blanco. Pensemos que en nuestro movimiento participan millones de hombres y mujeres con firmes convicciones y elevados valores morales. Es un movimiento integrado por muchos ciudadanos, pero no es nada más lo cuantitativo. Lo más importante es la calidad. Y esto es lo mero principal. Con mexicanos así, con gente como ustedes, lo imposible es posible. Además, ya está despertando más gente y me consta que se están apuntando diariamente alrededor de 10,000 ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero. De modo que no perdamos la fe, vamos a restaurar la República. Tenemos lo fundamental, un proyecto alternativo de nación. Se está construyendo la organización que se necesita y líder no va a faltar. Y para que no haya dudas o malas interpretaciones, reitero que nuestro movimiento va a participar en las elecciones del 2012, porque vamos a volver a ganar a la mafia del poder la presidencia de la República. ¡Que viva la nueva República! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Que entonemos el himno nacional.